esta masterclass del poder de las presentaciones digitales efectivas. Me da mucho gusto poder saludarles a cada uno de ustedes, el que estemos aquí reunidos el día de hoy para esta presentación que, bueno, confío en que podrá ser muy beneficiosa para todos. Mi nombre es Jacqueline López y, bueno, pues estoy encantada de poder estar ese día con ustedes. Yo soy mercadóloga y me apasiona la estrategia, me apasiona la innovación. Y bueno, mi trayectoria profesional básicamente se ha encaminado a toda la parte de coordinación de programas educativos, tanto a nivel estatal, a nivel nacional y también a nivel internacional ya desde hace ya algunos años. He tenido la oportunidad de colaborar, obviamente, con personas y equipos de México, de Colombia y actualmente, ya hace unos poquito más de 6 años, con equipos de Guatemala y de España. Y todos ellos, sin duda, me han permitido conocer mucho más la audiencia, la cultura y bueno, el tipo de proyectos que realizamos juntos. También genera, ¿no? El que la comunicación, la presentación de proyectos, la presentación de ideas ante estas diversas audiencias, pues sea las actividades de mi día a día. Em, Hoy quiero que juntos vayamos transformando precisamente cómo diseñamos, cómo presentamos nuestras ideas. No se trata de tener muchas diapositivas, no se trata de volcar todo lo que sabemos en una diapositiva, sino de conectar realmente con quien te escucha, conectar realmente con la audiencia. Ese al final es el objetivo. Entonces, quiero platicarles cómo tengo estructurada la masterclass del día de hoy, que va a ser muy concreta porque lo que quiero es que nos llevemos algo muy práctico. Así que vamos a abordar 3 puntos. Una, vamos a ver el método del héroe. Si bien, ojo, ahí, esta palabra héroe no tiene acento, ya les voy a explicar por qué no, así la voy a pronunciar, ¿vale? Para que nos quede más claro en nuestra mente. Pero bueno, es el método héroe. Vamos a ver cómo la IA se vuelve nuestro copiloto en la generación de presentaciones digitales y al final les tengo un regalo. ¿Vale? Entonces, quien se quede al final se va a llevar un regalito muy interesante sobre todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Así que, bueno, díganme si están listos, listas, mándenme un emoji si estamos todos listos para iniciar la sesión del día de hoy. Acá ya los estoy viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces con algunas cuestiones. Está este dato que creo que es muy importante y muy interesante. Ustedes me irán diciendo si están de acuerdo. Y dice que el 90% de las presentaciones fallan en la atención. A ver, ¿quién está de acuerdo? De acuerdo a su experiencia, ¿creen que realmente, ya sea de lo que ustedes han visto o de lo que ustedes han presentado, el 90% de esas presentaciones fallan? A quien hayan sentido precisamente esto, a ver, pónganme una manita arriba. Ahí con la reacción. ¿A alguien le ha pasado esto? Ya sea si nosotros estamos presentando, veo que hay varios docentes y dicen, ay, como que no creo que falló en algo, ¿verdad? O si estás como estudiante, estuvo muy bonito lo que me dijo, pero al final ya ni me acuerdo, ¿no? ¿Qué fue lo que me comentaron, cierto? Nos sucede, de alguna u otra manera nos sucede, pero este dato es interesante porque son investigaciones que nos permiten identificar que entonces un gran porcentaje, un terrible porcentaje del 90% de estas presentaciones fallan en la atención. Pero yo lo que quiero que recordemos el día de hoy es, recuerden la última presentación que ustedes vieron, ¿sí? Traigan a su mente esa última presentación con su jefe, con su docente, con una masterclass a la que entraron, lo que sea, la última. Traigan a su mente esa última presentación, esa última actividad que hicieron y si fuera una emoción,
lo que ustedes sintieron al concluir precisamente esa presentación, ¿cuál sería? O sea, esa última presentación fue, sí, aprendí. Me generó interés. Ay, me aburrí a tiempos, ¿no? O pues la duda siguió. La realidad es que al final seguí con la duda. Entonces, ustedes tienen estos emojis ahí en su Teams, ¿vale? Entonces, seleccionen, por favor, el emoji con el cual ustedes se identifiquen más. Esa última presentación que fue, aprendí, me generó interés, me aburrió o me dejó con las mismas dudas, ¿no? Muy bien, ahí los voy viendo. Miren, sigan poniendo ahí su emoji porque lo desaparece, pero varios yo los veo ahí que me generó la duda, ¿verdad? O sea, me sigue generando la duda, pero muchos otros también es aprendí. Claro, hay algo que aprendí, ¿sí? Habrá cosas que yo ya las sé, pero algo aprendí. Muy bien, entonces digamos como que en porcentajes más altos están entre que aprendieron, ¿sí? Y la duda. Vale. Ahora, para cerrar este primer momento, a mí me gustaría, de los que subieron su emoji de corazón, abra su micrófono quien tenga oportunidad y dígame por qué. O sea, ¿por qué tú consideras que esa última presentación aprendiste? A ver, ahora sí que aquí se trata también de hablar. Ustedes platíquenme, abran su micrófono sin problema y díganme por qué aprendieron los que pusieron su emoji en corazón. También, bueno, mientras alguien se anima del corazón, vi también varios que pusieron con duda, ¿verdad? Esos ojitos ahí como riéndonos. Eh, si alguien también con la duda, platíquenos, ¿por qué al final genera duda? ¿Por qué creen que al final tuvieron esa sensación? Anímense. Aquí se trata de participar. Sé que luego es complicado por el micrófono, por en el lugar en el que nos situamos, pero bueno, em, me gustaría aquí que fueran ustedes participando, ¿vale? Voy a ir comentando algunas cosas que finalmente luego nos pasa a todos, ¿no? O sea, cuando decimos, este corazón y aprendí, es porque precisamente captó mi atención, ¿verdad? Y algo de lo que dijo conectó conmigo, me generó interés, seguramente, y conectó realmente con lo que yo estaba buscando. Pudo haber sido un concepto, una idea, etcétera. Aquí nos dice, por ejemplo, Laura, porque se manejó información profunda y concreta y por el dominio del expositor. Muy bien, Laura, muchas gracias. Entiendo que ella fue alguien de las que aprendió, ¿verdad? En esa última presentación. Perfecto. Em, Cuando a nosotros nos causa duda, pues seguramente es todo lo contrario, ¿verdad? Eh, Había seguramente información, pero eh, dada toda la explicación junto con la presentación, tal vez no se resolvieron las dudas que yo tenía, ¿cierto? Y eso puede ser por muchos factores, pero entre los principales suele ser porque o mi expectativa era muy diferente, ¿verdad? Hacia lo que yo obviamente esperaba de la presentación, o dos, hubo tanta información que se me dio que al final, pues, como dicen, ¿verdad? Fue todo y nada. Entonces, esas sensaciones que tenemos nosotros, bueno, pues todo mundo las vive, ¿cierto? Ahora, dice Ruth, porque vi que era un tema que puede ser importante para mi futuro y el manejo del tema del ponente fue increíble. Perfecto. Entiendo que ahí Ruth pues tuvo ese corazón, aprendió, ¿verdad? Conectó, aprendió y qué mejor seguramente que en algún momento lo aterrizó, lo ejecutó. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues estas sensaciones yo creo que al final también es importante que nosotros las tengamos en cuenta cuando vamos a hacer presentaciones, ¿sí? Digitales. Y vamos a ver precisamente el día de hoy cómo esto que la audiencia puede sentir, pues nuestra audiencia
se enfoque en el al final aprendí, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Para ello, bueno, vamos a iniciar el día de hoy y vamos a aprender una, fíjense bien, una metodología para asegurar que cada diapositiva que ustedes estén diseñando logre precisamente la atención y la acción que deseamos. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con esta metodología. Y antes de iniciar con la metodología, yo les preguntaría, porque yo sé que todos los que están aquí, o al menos la mayoría, son mercadólogos y van a entender este concepto de ROI, que básicamente es el retorno de la inversión. ¿Cuál es el retorno de la inversión de una presentación que al final me durmió, que no fue lo que yo esperaba, que realmente no conectó, ¿verdad? Estuve ahí, pero realmente al final no hubo nada. ¿Cuál sería el retorno de la inversión de esa presentación que me durmió? Piénsenlo y pónganmelo aquí en el chat, lo voy leyendo. Algunos de los retornos de la inversión de una presentación que duerme, de una presentación que no conectó, pues puede ser que justo el mensaje central no es captado, ¿verdad? O se puede interpretar de diferentes maneras o de manera incorrecta. Podemos perder el interés de la audiencia y con ello podemos desconectar. Pero también podemos perder, ¿sí? Perder oportunidades, perder ventas, perder credibilidad, ¿sí? Perder un negocio. Entonces, el retorno de la inversión pues será tan importante y tan fuerte como el tipo de presentación que estemos realizando. Hoy en día, a la mayoría de ustedes que son estudiantes, bueno, pues su objetivo precisamente es poder proyectar, comunicar, ¿sí? Alguna actividad, un ejercicio de manera académica, pero es un ejercicio importante que les permite luego tener mayor habilidad para cuando ustedes comuniquen en su negocio. Muchos de ustedes ya trabajan hoy en día y cómo comunicamos también esto y que el retorno de la inversión pues sea positivo y no solo negativo, ¿cierto? Entonces, en conclusión, podríamos decir, con todo lo que hemos visto hasta estos momentos, es que el problema no es el PowerPoint. O sea, el problema no es el Canva o el problema no es Gemini o el problema no es cualquier otra aplicación, ¿sí? O software para hacer diapositivas, ¿sí? O para hacer presentaciones digitales. El problema no es eso. El problema es la falta de un método, ¿sí? Y entonces, hoy nos vamos a centrar, como les decía, en uno de ellos. Y existen muchas fórmulas, ¿sí? Hay una gran variedad de fórmulas para diseñar presentaciones que generen acción, ¿sí? Necesitamos que quien está del otro lado pueda generar una acción. Como existen varias fórmulas y el día de hoy, al final, lo que yo quiero es que ustedes apliquen una de ellas de manera consciente, precisa y realmente accionen, bueno, nos vamos a concentrar solo en una. Y lo vamos a basar en el storytelling del héroe, ¿sí? En inglés es hero, pero bueno, pues lo adapté para que fuera héroe en español. Y recuerden, no lleva acento porque van a ver ahorita que son las siglas, ¿verdad? Pero bueno, así lo voy a pronunciar para que lo recordemos con mayor intensidad. Vamos a ver técnica que tiene que ver con héroe, pero también vamos a ver que cuando logramos entender esta técnica, podemos poner como copiloto, como nuestro asistente de diseño a la IA. Y es mucho más sencillo que si no sabemos de dónde partir, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con este storytelling del héroe, que básicamente tiene que ver con cómo le voy a dar sentido a mi presentación. Esta storytelling del héroe tiene que ver, como les decía, con las iniciales
de esta palabra. La primera, que es en inglés, que tiene que ver con hook, que es el gancho, ¿sí? Lo primero con lo que yo tengo que empezar mi presentación en este técnica es con un gancho, ¿sí? Posteriormente tengo que identificar la estructura, después el resumen, tener un objetivo y finalmente considerar la emoción. Vamos a platicar sobre cada uno de ellos para que nos quede mucho más claro. Vamos a ver el primero que tiene que ver con hook, el gancho. Cuando nosotros hablamos del gancho, tenemos que tener en cuenta tres aspectos. El primero, precisamente el gancho, es decir, podemos generar una pregunta a la audiencia, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo. Si estuviéramos hablando precisamente de este tema de presentaciones digitales, un gancho podría ser: ¿cuántas veces has visto una presentación donde sienten que el tiempo se detiene, la sala se oscurece y el expositor solo lee la diapositiva? ¿Sí? Ese es un gancho, es algo que pues jala la atención de la audiencia, ¿sí? Eh, Junto con ello, tenemos que incluir el planteamiento del conflicto, lo que se le llama los pains, ¿sale? Ustedes lo conocen en marketing, esas dolores de nuestra audiencia, los problemas de nuestra audiencia, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, podría ser: el problema no es el PowerPoint, sino la falta de método, ¿sí? Y con ello, concluir en hacer sentir que la audiencia precisamente es el héroe. Es decir, que aunque hay un problema, se puede resolver. Un ejemplo sería: hoy no solo vas a aprender a evitar ese destino, sino a conocer un método para rescatar a tu audiencia, ¿sí? Entonces, este es el primer elemento que tenemos que considerar para presentaciones efectivas con esta técnica, que es el héroe, ¿vale? Entonces, el gancho: identificar el dolor, el problema, y hacer sentir a la audiencia que lo vamos a resolver, ¿vale? Ese es el primer punto. El segundo, la E de estructura. ¿Qué vamos a realizar en la estructura? ¿Qué tendríamos que considerar en la estructura? Bueno, esta, al ser una técnica, ¿verdad? Tiene planteamientos obviamente de investigación de cómo pensamos, ¿sí? Psicológicamente, cómo piensa el ser humano o cómo actúa el cerebro. Hay dos autores, dos psicólogos que han investigado hace ya algunos años sobre teorías precisamente de cómo aprendemos. El primero de ellos es John Sweller, y él lo que plantea es la teoría de la reducción de la carga cognitiva. Es decir, que nosotros como seres humanos, al tener tanta información, ¿sí? No podemos con tanta información. Es importante em, cognitivamente tener poca información, ¿sí? Información clara y precisa. Cuando nosotros tenemos mucha información, vamos eliminando, ¿sí? Y nos quedamos con la que pareciera más relevante de acuerdo a nuestra experiencia. Entonces, él plantea esta teoría de la reducción de la carga cognitiva, y entonces, aterrizado a elaborar presentaciones digitales efectivas, se traslada a realizar presentaciones con menos texto. Y básicamente es una idea por diapositiva, ¿sí? Y esto nuevamente tiene una base de investigación. Es efectivo una idea por diapositiva para reducir la carga cognitiva de las personas que nos están escuchando, ¿sí? Presentaciones con menos texto. Y otro autor, otro psicólogo también, es Alan Paivio, y él nos habla de esta teoría de la doble codificación, que si lo aterrizamos a una presentación digital, es: el ser humano aprende de mejor manera
por dos vías, combinando palabras e imágenes. ¿Sí? Esa es la doble codificación. De esa manera podemos llegar fuertemente a la audiencia. ¿Sí? Y entonces aquí hablamos de una regla del 6 por 6. Es decir, en una diapositiva, ¿sí? Si generamos una idea por diapositiva, por ejemplo, máximo debemos de tener 6 líneas en nuestra diapositiva, ¿sí? Es esta regla del 6 por 6. Una diapositiva con máximo 6 líneas, ¿sí? Y obviamente, además de las palabras en 6 líneas, debemos de combinarlo con imágenes. Pueden ser gráficos, pueden ser tablas, pueden ser iconos. Es decir, la parte visual, ¿sí? A manera de gráfico o imágenes, más las palabras, ¿cierto? Bueno, esto es en cuanto a la estructura. Vamos a hacer un ejercicio. Este es el ejemplo de una diapositiva. Tal vez les será un poco familiar, ¿verdad? Algunos hemos hecho este tipo de diapositivas y bueno, véanla, simplemente véanla, traten de leerla ahorita, ¿sí? Mientras yo voy explicando, léanla, vean de qué se trata, ¿sí? Voy a dar 30 segunditos para que la puedan leer. ¿Qué nos dice esta diapositiva? Imaginen que es una diapositiva que alguien está presentando. Muy bien, ahora vamos a esta misma información la vamos a trasladar a otro tipo de diapositiva, a otro tipo de diseño de diapositiva. Traten de leerla y quiero que me digan cuál con cuál lograron retener más la información. ¿Con la primera, que está a su izquierda, o con la segunda, que está a su derecha? Si dicen que es la primera, pongan una manita arriba. Si dicen que es con la segunda, pongan un corazón para irnos viendo aquí en el Teams. Muy bien, veo muchos corazones, ¿verdad? Veo muchos corazones. Esta es una aplicación práctica de lo que les acabo de comentar sobre la estructura, basada en estas teorías de estos psicólogos, ¿sí? Entonces, ya vimos la teoría, ya lo aplicamos y claro que funciona. Para el cerebro es más sencillo ver este tipo de diapositivas, ¿sí? Muy concreto, sintetizado, no más de 6 líneas, ¿sí? ¿Qué queremos que realmente quede en la mente de quien lo está leyendo? ¿Vale? Bueno, eso es en cuanto a la estructura. El siguiente palabra o letra más bien de héroe es la R, de resumen. Aquí es donde nosotros precisamente hacemos un alto en nuestra presentación y preguntamos, ¿ha sido claro hasta ahora la H de Hawk y la E de estructura? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Aquí es donde nosotros metemos precisamente ese resumen, metemos esta pausa para preguntar a la audiencia. Ajá. Entonces, esta R de resumen, que básicamente es incorporarla en nuestro diálogo, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Creo que sí, vamos muy bien. Vamos con la siguiente letra que es la O. La O que tiene que ver con el objetivo. Bueno, aquí necesitamos tener muy claro cuál es nuestro objetivo de la presentación, pero también quién es nuestra audiencia. En ese sentido, cuando hablamos de objetivo es partir de hacernos la pregunta, ¿cuál es el objetivo final que yo pretendo con esta presentación? ¿Cuál es la llamada a la acción que yo quiero generar con mi presentación? ¿Sí? Estos son también conceptos que ustedes ya los conocen, que
trabajamos mucho en el área de marketing, ¿cuál es el call to action? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de mi presentación? ¿Cuál es ese llamado a la acción que yo quiero generar en mi audiencia? Aquí los objetivos obviamente pueden ser variados, ¿sí? Como les decía, desde presentar una idea, vender una idea, tener este financiamiento cuando estamos hablando de emprendedores, quiero convencer, quiero vender una idea a mi jefe, quiero proyectarles, presentarles, que les quede claro un método, ¿no? Como docentes, quiero explicar esta función, quiero explicar este proceso, quiero cuál es el objetivo de mi presentación. Pero sobre todo tiene que ir muy de la mano con la acción. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? Pero al final, ¿qué quiero que hagan las personas? ¿Sí? Que va obviamente relacionado con el objetivo, pero también es la audiencia. Son esos minutos en los que tenemos que reflexionar. Bueno, ¿quién es mi audiencia? Y ustedes lo saben, no es lo mismo hablarle a un público de estudiantes, a un público de empresarios, a los directivos de mi empresa, ¿sí? A los posibles personas que me pueden invertir en mi negocio. Necesito saber quién es mi audiencia, porque eso me va a permitir enfocar precisamente mi presentación. Puedo también indagar qué nivel de conocimientos tienen las personas, la audiencia, sobre el tema que yo voy a desarrollar, si fuera el caso. ¿Hay un previo? ¿Conocen cosas antes de lo que yo estoy comentando? ¿Qué quieren obtener? O sea, hay gente que tú las invitas a una masterclass, tú las invitas o generan una reunión, por ejemplo, en la empresa. Realmente, ¿qué esperan obtener de mi presentación? ¿Sí? Y un tema muy importante, ¿cuánto tiempo tienen para escucharme? Y esto es clave, porque alguien nos podría decir, bueno, pues tú tienes 5 minutos, ¿no? Como en un pitch. Ok, me queda claro que tengo 5 minutos. Y alguien me puede decir, tienes todo el tiempo del mundo, la gente ahí va a estar. Y la realidad es que no. La realidad es que enfocamos nuestra atención por 20 minutos, ¿sí? Media hora ya está fenomenal. Por eso, presentaciones tipo TED, pues son tan importantes y tan exitosas, ¿verdad? Porque son presentaciones de 15, máximo 20 minutos, que es donde como seres humanos enfocamos nuestra atención. Ahora, en este sentido, ambos son importantes, el objetivo y la audiencia. Y algo que sucede mucho, y creo que es un tip que les doy aquí en esta combinación entre objetivo y audiencia, es que la verdad es que hay temas que nos apasionan, ¿sí? Temas de los que tal vez somos expertos, temas de los que quisiéramos darle tanto a la audiencia, pero eso al final se puede volver un arma de doble filo. Es decir, el querer compartir tanto que al final se diluya. Y es lo que les decía al principio, es el todo y el nada, ¿verdad? Por eso el objetivo tiene que ser muy claro y enfocado a una audiencia con un tiempo concreto, ¿sí? Que hay que respetar. Desde mi experiencia también, por ejemplo, sobre todo con los españoles, cuando hacemos presentaciones ejecutivas, pues tengo máximo 5 minutos para hacerlo. Pero cuando hay reuniones de trabajo, las reuniones duran entre 20 y 25 minutos, no más. Tenemos que ser muy eficientes en el tiempo y prepararnos para poder conectar, para saber qué preguntar, para saber cómo pedir, para saber cómo vender la idea que yo tengo. ¿Vale? Entonces, este en concreto es, al igual que todos, muy importante, pero este no podemos pasarlo de vista. Bueno, vamos con el último elemento de héroe, que es la emoción. ¿Qué tiene que ver con la emoción? Bueno, aquí, importantísimo. Ustedes ya tienen previamente a esta masterclass en los cuatrimestres anteriores, los que han podido acceder, ya han tenido masterclass precisamente referente a
la voz, ¿sí? A la comunicación oral, sobre todo. Y aquí es donde nosotros ponemos en práctica aún más eso que ustedes ya han visto en comunicación oral. ¿Por qué? Porque también es cierto que puede ser que mi presentación esté al método que Jackie me dijo. Y ahí está, infalible. Pero ¿cómo combina con la comunicación oral? ¿Cómo está la energía del orador, de quien está presentando? En esta tono de voz, en esta modulación de la voz, pero en esta también posturas, ¿verdad? Esa comunicación no verbal. Y esto, tanto la comunicación no verbal como verbal, al final es lo que me permite conectar. Ambos son importantes, sí. Por eso es que la presentación en sí misma no va a ser el éxito, ¿verdad? Tiene que estar alineado con esta práctica de la comunicación oral, ¿vale? Y para nosotros como mercadólogos, pues es la base, es el pan de cada día, como les decía al principio, nosotros diario o constantemente estamos hablando, comunicándonos, vendiendo ideas, proyectos, presentándole al cliente, al jefe, etcétera. Entonces, parte de esto que queremos ir desarrollando en ustedes a través de estas masterclass. Bueno, ese es en cuanto al técnica del héroe. Si resumimos nuevamente esto que vimos del héroe, recuerden es el hook de gancho, la E de estructura, donde venían estos autores, estos dos psicólogos que me dice una idea por diapositiva, no más de 6 líneas en una diapositiva. Este espacio de resumen que yo tengo que hacer con mi audiencia, tener claro el objetivo junto con mi audiencia y la emoción, que tiene que ver mucho con la comunicación oral. Muy bien. Con esto cierro esta primera parte. Estos 3 puntos, recuerdan que dijimos que vamos a hablar el día de hoy. La primera, que es el método del héroe. Y yo les diría, la metodología no es una decoración, no es para que se vea bonito. La metodología, el método que nosotros usemos es la arquitectura de mi discurso. ¿Sí? Por eso tenemos que elegir la metodología que mejor responda al objetivo. El día de hoy vimos solo esta del héroe, pero hay muchas más, ¿sí? Y aquí les puse otras 3. Por ejemplo, está la metodología Duarte, que regularmente aplicamos cuando necesitamos emocionar o inspirar al público, ¿sí? Regularmente es un storytelling más entre lo que es y lo que podría ser, o sea, más aspiracional, emocional. Está el método AIDA, que ustedes seguramente han escuchado mucho, en marketing lo usamos mucho, y es este método que es básico, pero que ha evolucionado, ya tiene más letras, pero bueno, básicamente la AIDA cuando necesitamos vender o ganar una aprobación. O este método, por sus siglas en inglés, que es la situación, el problema, la pregunta y la respuesta. O es la situación, el contexto en el que nos encontramos, esta problemática, preguntas y respuestas. ¿Vale? Esa es otra metodología. Sobre todo esta lo usamos mucho cuando necesitamos justificar los datos y poder tener una decisión ejecutiva de nuestra contraparte, ¿no? Necesitamos una respuesta, pero regularmente son datos numéricos. Entonces podemos utilizar esta metodología. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahorita? A ver, platíquenme. ¿Cómo vamos? Aquí pueden poner sus emojis. Me encanta porque, bueno, es la manera en la que nos podemos comunicar, además de que pueden abrir su micrófono, claro está. Muy bien, perfecto. Muy bien, vale. Recordemos, ya vimos ahorita este método del héroe, pero yo les decía el punto número 2, la IA, ¿verdad? O sea, tenemos ya mucho tiempo, meses, años, años, algunos máximo 2 años, ¿verdad? Que decimos, pero sobre todo este último año, bueno, la IA me va a hacer
todo, yo nada más necesito decirle que haga y casi que va a aparecer la presentación, ¿verdad? Y en ese sentido, desde la experiencia les puedo decir, ¿la IA es buena? Claro que sí, claro que es buenísima, pero tenemos que enfocar bien para qué queremos la IA. Y en este caso es un asistente, ¿sí? No es el que me va a hacer la presentación, no es el que me va a sacar del apuro, ¿verdad? Claro, tiene toda la información, pero necesita el filtro humano y ustedes lo saben. Entonces, tenemos que ver la IA como un asistente de diseño. Yo les digo, sí, si manejamos es mi copiloto, es el que le pregunto y me va respondiendo. Pero al final, el que toma la decisión de hacia dónde va, soy yo, no es la IA, ¿vale? Entonces, la IA es un copiloto, es un asistente que me va a permitir reducir tiempos, sistematizar, claro que sí, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo sería, sobre todo, seguramente entre estudiantes, pero también entre docentes y profesionales que estamos acá, ¿cómo luego le preguntamos a la IA, verdad? Podría ser algo como esto. O sea, yo puedo entrar a la plataforma que ustedes me digan, ¿no? Aquí yo les ponía, pueden entrar si ustedes quieren a Canva, pueden entrar a ChatGPT, pueden entrar a Dalí, bueno, que es más para la parte de imágenes, pero bueno, a Canva, ChatGPT, a Gemini, a Manus, al que ustedes quieran. Y yo he visto, ¿verdad? Yo he experimentado también. ¿Qué es lo que hago? Darle esta instrucción, o sea, hazme una presentación de 10 diapositivas para el tema, cómo elaborar presentaciones digitales efectivas, ¿no? Si fuera, por ejemplo, en este ejercicio que estoy haciendo yo. Y ya quieren que la IA les haga todo. Y la realidad es que no, ¿verdad? Hoy aprendimos una metodología. ¿Cómo podríamos nosotros preguntarle a la IA para que sea nuestro copiloto aplicando lo que hemos visto, aplicando el método? ¿Cómo sería un prompt aplicando este método? Bueno, pues algo así. A ver, genérame un guión de 10 diapositivas que contengan. ¿Ven? Ahí está el método. Un enfoque emocional, datos de estado actual, una visión aspiracional, una idea por diapositiva, usa la regla 6x6, es decir, no más de 6 líneas por diapo. Ten en cuenta que mi objetivo es este, mi audiencia son estos estudiantes, ¿no? Tienes que cerrar con un call to action para que ellos inicien sus propias diapositivas y al final se les dará una guía. ¿Vemos la diferencia? Nosotros sabemos hoy en día que ya hemos tenido más experiencia, todos ustedes con la IA, es la clave es qué le preguntamos. Pero si no sabemos qué preguntar porque no tenemos las bases, bueno, ese sería otro tema, ¿verdad? Otro día les platicaremos cómo preguntarle a la IA algo que no conoces para hacer buenos prompts, pero básicamente es, si yo ya conozco esta técnica, todo lo que voy aprendiendo en mi licenciatura, en la parte profesional, ¿cómo se lo pregunto? Para que sea mi guía, para que sea, perdón, para que sea mi copiloto. ¿Cierto? Y eso que me pueda dar la IA, pues obviamente yo revisarla, ver si me funciona, ponerlo en acción. En este caso, si fuera una presentación, pues ponerlo en la acción, ver ya en la implementación qué me funcionó, qué no me funcionó y sobre eso seguir adaptando, ¿sí? De acuerdo, obviamente, a la audiencia. A ver, platíquenme, ¿ustedes de cuáles son? ¿De los que preguntan de esta manera, que sería el uno con la manita arriba, o preguntan de esta otra manera, ¿no? Específicamente dándole la instrucción. Y los que lo hacen de esta manera, que es la segunda, a ver, pónganme un corazón. ¿Cómo ustedes preguntan? Voy a ir leyendo aquí unos comentarios que han hecho para
decirles que me generó precisamente la IA. Dice, yo puse el emoji de corazón, ya que la última presentación que vimos con una maestra es muy agradable, muy bien, pone diapositivas con poco texto, ejemplos, imágenes, eso hace que apretamos más. Muy bien, las presentaciones, aprendo también del presentador, claro, muy bien, perfecto, muy bien. Aquí aplausos para esta maestra, no sabemos el nombre, pero muy, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién es por aquí? Nelly, gracias por eso. Leonardo nos dice, la IA de Gama hace presentaciones espectaculares. Sí, claro. Es más, Gama también si nosotros hacemos una presentación ahí como que más o menos, ¿verdad? Nos la, es nuestro asistente justo en diseño, ¿verdad? Nos la hace más atractiva, más bonita, etcétera. Pero acuérdense. Sí, acuérdense de eso que les decía. El problema no es el PowerPoint. El problema no es Gamma. El problema no es el Canva. Es el método, ¿sí? Porque puede estar muy bonito. Visualmente está bonito, sí, pero realmente tiene un método detrás que me permita conectar con la audiencia. Eso es lo que realmente nos tenemos que preguntar, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a compartirles aquí en pantalla porque justo ese prompt lo pasé a una IA que estoy explorando ahora. Empecé el día de ayer explorando esta IA porque, bueno, regularmente entro a ChatGPT o a Gemini, ¿no? A Gamma, por ejemplo, cuando hacemos presentaciones, pero esta me pareció muy interesante. No sé si ustedes ya la conozcan, se llama Manus. Si no mal recuerdo, creo que es una IA japonesa, pero literal así le puse el prompt que les acabo de mostrar. ¿Verdad? Y me generó precisamente 10 diapositivas, ¿sí? 10 diapositivas con lo que yo le estaba, con lo que le solicité, ¿sí? Y obviamente pues hizo su chamba, ¿verdad? Aquí me está presentando información que empieza con un hook, ¿verdad? Ese gancho, muy bien. Va dándome información de ese problema que existe, muy bien. Impulsamos a la audiencia. Bueno, pero con esto vamos a pasar a este otro punto, ¿no? Pasamos del punto A al punto B y va explicando, ¿verdad? Muy bien. Si yo me quedo solo con eso, o sea, al final sí, la IA me hizo cosas, ¿cierto? Con este prompt. Inicialmente un prompt que puedo ir yo, que lo ejecuté y que me dio algo. Pero aquí lo interesante es la parte humana. ¿Qué hago yo con esto? Así, por ejemplo, si fuera una tarea de la universidad, así lo envío. Necesito revisarlo, necesito saber si esto es correcto, ¿no? Tengo la parte, toda la parte teórica, toda la parte metodológica, yo la tengo. Y si no, pues también lo puedo preguntar a la IA. ¿Este fondo realmente es lo que quiero? No. Bueno, podemos ir generando a partir de aquí, pero no podemos pretender que una vez dada la instrucción, con esto que me da, pues va a ser realmente una presentación con la cual me quede, ¿no? Esta IA, por ejemplo, una vez que me genera esas presentaciones, bueno, pues, tiene la opción de optimizar inteligentemente. ¿Verdad? Por ejemplo, puede actualizar el diseño, puede enriquecer visualmente, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí yo le puse que mejorara el diseño. Vamos a ver qué hace. Pero al final, insisto, ¿realmente es lo que yo estoy buscando? O con esto que me da, por ejemplo, me puedo ir a una segunda aplicación. Tal vez esto que me genere la IA. Lo puedo descargar en PowerPoint, por ejemplo, y esto me lo llevo a Canva. ¿No? Y esto lo voy a montar en una diseño que para mí ya está más comprobado a lo mejor en cuanto a tamaño de letras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, al final es eso, no casarnos tampoco solo con una IA, sino esta IA que me ofrece, cómo la puedo complementar con otra. ¿Va? Entonces, miren aquí, bueno, está optimizando los slides con un enfoque más moderno, está haciendo ahí su trabajo. Va a llegar un punto en donde, bueno, me va a presentar esto. Déjenme ver si aquí ya terminó y vamos a ver qué nos hizo.
Muy bien. Bueno, pues ahí como que no hizo mucho cambio, ¿cierto? Bueno, pero tiene opciones, cambiar tema, como les decía, a lo mejor ser más conciso, sobre todo esto cuando son presentaciones muy llenas de información, al igual que Gama, tiene esta opción de, a ver, esta presentación, este slide en concreto, házmelo más conciso, ¿no? Entonces me permite concretar ideas. Puedo añadir más o enriquecer visualmente lo que decíamos, ¿verdad? Aquí a lo mejor no, esto no me gustó, puedo cambiarlo. Entonces, esto lo que les quería mostrar precisamente es cómo nosotros, conociendo el método, ¿sí? Podemos preguntar cosas muy concretas a la IA que nos aporten para nuestra presentación. No voy a adentrarme más en la IA, ese será seguramente otra masterclass que podríamos desarrollar y que, bueno, iremos pensando en la fecha. Así que hoy nos vamos a concentrar solo en las presentaciones. Muy bien, y yo les preguntaría en este momento, ¿están listos para conectar con la audiencia? ¿Están listos para aplicar el método héroe? A ver, quiero verlos por acá en la pantalla. ¿Están listos? Si están listos, pónganme un emoji, ese sí, el que ustedes quieran. ¿Están listos? Muy bien, nos vamos a ir con eso. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, les tengo un regalito. Con eso concluimos la masterclass del día de hoy. Bueno, todo esto que me dijo Jackie, que fue básicamente el método héroe, ¿cómo lo voy a aplicar? Bueno, aquí está el código QR, por favor. Ahí escanéenlo. También se los vamos a compartir en la plataforma para que lo tengan a la mano. Y es básicamente una, un checklist, ¿vale? Yo les pido que una vez que tengan abran, em, está en un drive, ¿vale? Descárguenlo en su computadora y van a encontrar esto. Es un checklist para crear presentaciones digitales efectivas. Básicamente todo lo que hemos platicado el día de hoy, sí, lo estoy aplicando, ¿verdad? Cada uno de los elementos. Y este puede ser precisamente una guía para mí para saber si estoy aplicándolo correctamente. Mm, Básicamente, ¿cómo usamos el checklist? Bueno, revisamos cuál es el criterio que quiero revisar y es, tengo clara la idea central que quiero comunicar y tú vas a poner, si es sí, pones un uno, si es no, no, aún no lo tengo, pues pones un cero, ¿sí? Identifiqué a mi audiencia, no, todavía no la tengo, cero. Elijo el tono adecuado, informativo, inspirador, bueno, sí, eso ya lo tengo. ¿Sí? Entonces, esta es una guía para ustedes que pueden utilizarlo ya sea directamente en el Excel o lo pueden imprimir o tenerlo en su móvil y hacer como esa revisión, ¿vale? Viene desde la planeación precisamente de mi presentación, desde la estructura narrativa, que hoy vimos esta, que es héroe, pero como les decía, hay otras, muchas más, ¿no? Aquí les pongo de acuerdo a la que hayan seleccionado, pero también viene la parte de diseño visual. O sea, cada diapositiva comunica una sola idea central, ¿no? Ahí van a ver todo lo que vimos el día de hoy, pero también, a ver, uso la IA, utilicé IA para estructurar ideas o diseño, sino para que me haga la presentación totalmente, para que me dé estructura. Generé imágenes, pude haber utilizado imágenes con IA, validé los resultados que me dio con mi propio criterio y propósito, ¿sí? Y luego, obviamente, importante, el ensayo y la presentación, ¿sí? Recuerden, por sí sola una presentación no va a ser el éxito de mi reunión, sino que tiene que estar alineado con mi comunicación oral.